toda alerta y toda bendición que desciende del cielo, todo lo revelado, es para deshacer los planes del diablo y para hundir todos sus sucios desafíos. Bienaventurados los que imitan a la tsunamita y a la mujer muy importante, la cual hizo espacio para su mega bendición, para la manifestación del Espíritu de Dios por medio del Eliseo. Bienaventurados los que hacen espacio en sus vidas, en sus familias y en sus congregaciones para recibir los genuinos profetas de Dios, la genuina bendición del cielo. Una vez más, he recordado lo siguiente: para con Jesucristo no existe rival. Como dijo el Espíritu de Dios, no he visto a un pobre diablo masón, machucabrío y afeminado, siendo 50% y 3 veces muerto, desafiar al Cristo vivo. Es Jesús quien le llamó zorra al diablo. Es Jesús quien le llamó zorra al falso pastor. Es Jesús quien le llamó zorra a un falso gobernante y líder asesino del pueblo y corrupto. Fue Jesús de Nazaret, no fue hombre. De igual modo, hay de la zorra del diablo que es opositor y es descarado. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Jesús habla, como está escrito, la tierra calla y la tierra tiembla. Entonces, es bienaventurado aquel que decide respetar a Dios y a los que Él envía a hablar. Juntamente, dijo el Espíritu, nunca he visto a un pobre brujo charlatán y de púlpito desafiar a un santo apóstol y luego que cometan esas aberraciones no le venga muerte al aberrante brujo estafador. O sea, que todo aberrante estafador brujo que desafía a Cristo y al genuino sellado apostólico, al sellado apostolado, ese muere. No lo decide un hombre, eso lo decide el cielo y está escrito. Dice que cuando hay un hombre, una congregación o una ciudad o una nación que abiertamente desafía a Cristo, dice que la roca eterna, quien chocare con él, queda despedazado, queda destruido, queda muerto. Por esa misma causa hay tantas desgracias hoy día en las iglesias que se envían a faltar el respeto y a desafiar y a blasfemar del Cristo vivo y de sus sellados apóstoles y profetas que Él envía con la buena noticia del cielo, con la que es soberana. En Hechos 8:14 dice lo siguiente: los apóstoles estaban en Jerusalén en cuanto supieron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron para que los nuevos seguidores recibieran al Espíritu Santo, para que recibieran la nueva vida, para que recibieran el nuevo consejo, el consejo de vida, el cambio en la vida. Entonces Pedro y Juan pusieron sus manos sobre las cabezas de cada uno. Todos ellos recibieron al Espíritu de Dios. Al ver Simón que la gente recibía al Espíritu Santo, cuando los apóstoles genuinos les ponían las manos sobre las cabezas, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: denme ese mismo poder que tienen ustedes, así yo también podré darle el Espíritu Santo a quien le imponga las manos. Pero Pedro le respondió: vete al infierno con todo tu dinero. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Y ahí queda manifiesto y queda esclarecido una revelación que va a poner pata para arriba a los estafadores de púlpitos. Lo que quiso decir el Espíritu Santo, más allá de cualquier hechicero de púlpito que no tiene al Espíritu de Dios, lo que quiso decir fue lo siguiente: que hay asalariados que trabajan en lo secular y en el mundo y no dependen del sustento y la abundancia que Dios da, sino que se van para el mundo, trabajan, ganan dinero y después quieren tener el poder que Dios da en lo íntimo y en lo secreto. No funciona así. Por eso es que hay muchos que intentan comprar el poder de Dios y se enfrentan al riesgo de perder la vida. Por eso es que Pedro le dijo a ese adivino, a ese falso profeta:
vete al infierno con todo tu dinero, vete al infierno con todo tu tiempo en el púlpito, vete al infierno con todo tu tiempo en la iglesia o en los altares de hechicería. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu de Dios no tiene que ver con ninguna voluntad humana, es soberano y es exponentemente fuerte contra toda manipulación del hombre y del diablo. Entonces, lo que Dios da como regalo no se puede manipular, no se puede comprar. Entonces, el poder de Dios es dado como Jesús dijo, que eso ya fue establecido por el cielo. A su derecha y su izquierda se sientan los establecidos por Dios Padre, no por los que quieran comprar un puesto en el cuerpo de Cristo, un cuerpo o un puesto en la iglesia. Entonces, por eso hay iglesias están en destrucción y están en desgracia. ¿Por qué? Porque todo lo hacen con la mentalidad humana y no con el consejo y la guianza del Espíritu Santo. Hay de los aberrantes y malditos que hacen resurrección y hacen reuniones evangélicas de carnaval. En otras palabras, hay de los aberrantes malditos que levantan a personas a servir en los altares estando muertos y entonces insisten en ir en contra de lo que Cristo establece. Y Jesús dijo que Él es quien establece las posiciones y las personas que van a servirle a Él. Entonces, por eso los asalariados escogen a cualquier endemoniado, escogen a cualquier carnal, a cualquier mundano. Entonces, de ese modo, infiltran el mundo dentro de la iglesia y dentro de los altares. Y así manchan la moral de cierto evangelio. Entonces, ¿qué significa eso al presente? Significa que todos los aberrantes que son malditos y que hacen reuniones evangélicas con carnavales, con fiestas carnales, con músicas que parecen bembé, con músicas de salsa, con toques de tambores, eso no está escrito en ningún lado. Eso no está aprobado por el cielo, sino que Dios dijo que desecharen todo maldito hábito del pasado y que se sometiesen a lo que Él establece. Entonces, hay de esas reuniones llenas de mentiras y mezcladas con la cultura evangélica masónica, también con un falso apostolado africano de brujería y lleno de estafa. ¿Qué significa eso? Que toda doctrina de demonio, toda falsa profecía es como la brujería y toda estafa es el mentiroso que dice ser lo que Dios no lo aprobó y lo que Dios le dijo. Hay de ellos. Hay de los que tergiversan todo lo genuino mediante sus suposiciones entre las familias cristianas. Es ahí donde se manifiesta el hombre carnal, perverso y anticristo cuando dice que es un super ungido, cuando dice que él siente de parte de Dios, que él ve de parte de Dios, que Dios le habló pero Dios no le habló, porque él trabaja con sus emociones y con su almatismo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Torcer la familia cristiana. Por eso es que vive de suposiciones. Ellos dicen que ellos suponen que Dios hizo esto, suponen que Dios hizo aquello, pero no tienen la revelación. Entonces, al no escuchar la voz del Espíritu y a no ser sensible en sometimiento a la voz del Espíritu, es por eso que andan errados y así también hacen errar a los demás. En otras palabras, como está escrito, son ciegos guiando a ciegos. Hay de ellos. En Filipenses 1:29 dice lo siguiente: Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo y también de sufrir por Él. En otras palabras, esos almáticos que anteriormente hablé de que torcían las familias son los que no sufren por Cristo, no confían en Cristo ni quieren servir al modo de Cristo. Ellos quieren hacer su voluntad, son los que hacen expandir el comezón de oír. Ellos quieren buscar maestros a su propio gusto, que les digan lo que quieren escuchar. Ellos no se someten a escuchar la verdad de Cristo, por eso rechazan a los apóstoles y rechazan a los genuinos profetas enviados. Rechazan la verdad y entonces se disfrazan, como el día de Halloween, detrás de máscaras de ministros con apariencias de piedad. Ellos se disfrazan de ministros diciendo que le sirven a Dios, pero le sirven a la teología, le sirven a la brujería. Entonces, ahí queda manifiesto una medida de la sinceridad en el servicio y en el ministerio. El que se somete, como Jesús dijo, que el que es de Él, su voz escucha. Aquel que no se somete a escuchar lo que Dios envía, ese no es de Cristo. Ese es un estafador. Hay del pueblo loco pentecostal, dice el Señor. Hay al presente
Bueno, ¿qué significa eso? Significa que hay un pueblo que exalta el nombre pentecostal, pero no exalta a Cristo con sus hechos. Es cuando Dios le dice a ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Entonces Dios le llama a ese pueblo, pueblo loco, aberrante, que se aparta de la verdad revelada, se aparta del orden divino establecido por Cristo y hacen su propio orden como los faraones. Ellos hacen sus propias pirámides, sus propias obras en las cuales lo van a matar a ellos mismos, porque son obras fraudulentas. Entonces, hay del maldito faraón pentecostal y diablo que no se someta a Cristo y a su santo apostolado. Hay, y está demostrado, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En Hebreos 3.1 dice, por lo tanto, hermanos, santos. Entonces, en otras palabras, no se le puede decir hermano a alguien que no está sometido a Dios o que no está consagrado a Dios. Primero que a Dios y después a los hombres. ¿Por qué? Porque hay muchos siervos en la iglesia que están sometidos a hombres pero no a Cristo. Y entonces hay que estar sometido al orden de Dios. Primeramente a Dios y después a los hombres. Entonces, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, ahí se está refiriendo al cuerpo de Cristo, no se está refiriendo a la congregación. Entonces, considerad a Jesús, o sea que consideren al Cristo vivo, al cuerpo de Cristo, al genuino apostolado. Y dice en las Escrituras, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces, Hebreos 3.1 describe que Jesús estableció el ministerio apostólico, pero no para hacer guerra con nadie, sino que eso es un llamado divino, con un propósito divino, para salvar vidas y para aplastar todo el plan del diablo. En otras palabras, es una autoridad élite suprema, después de la de Cristo, que es para establecer el reino en la tierra. Entonces, todo aquel pastor, o aquel falso predicador, o aquel falso ministro, que dice tener esa autoridad delegada por el cielo, es un mentiroso. Y aquel que no honra esas autoridades, también es un mentiroso. Entonces, hay de los burladores que exaltan sus malditas lenguas exponiendo sus aberrantes criterios antisemitas alocados. ¿Qué significa eso? Entonces, para Cristo es lo mismo un antisemita, un suicida, que ataca al pueblo escogido por Dios, o aquel falso pastor que coge el púlpito para atacar a los apóstoles y profetas. Entonces, Dios lo ve como un aberrante que se opone como un antisemita y alocado. ¿Por qué? Porque exaltan sus propias lenguas con blasfemia, con mentiras y con maledicencias. Hay de esos aberrantes. Hay del maldito perseguidor, amenazador, antisemita y antiapostólico, cuyos terroristas se la pasan averiguando las vidas ajenas como una vieja chismosa, o, hipócritamente, como un brujo divino, o un sucio policía diciendo, ¿dónde te estás congregando? Ahora te digo. Y si el Espíritu no te reveló o no te autorizó a hacer tal pregunta, entonces, ¿a ti qué te importa dónde se está congregando el hermano o el cierto hermano? Averigua primeramente cuál es la voluntad de Dios para después hacerle la pregunta que dónde se está congregando. Porque hoy día hay muchos José, hay muchos Jeremías, hay muchos David que no se puede congregar. ¿Por qué? Porque no son aceptados en las iglesias, porque las iglesias son cuevas de ladrones, son albergues de demonios y no aceptan que el genuino ungido sea enviado con la verdad. Entonces, ahí se manifiestan falsos hermanos que lo que hacen es perseguir como chismosos las vidas de esas personas que por causa de Cristo han sido perseguidos. Y esa es una de las maneras de perseguir al pueblo genuino de Dios. ¿Dónde te estás congregando? ¿Y a usted qué le importa? ¿Por qué no le has hecho otro bien en ayudarlo cuando lo necesita y no estar averiguando la vida ajena? Preocúpese por su vida y ore por el hermano, pero no lo persiga diciendo que a dónde se está congregando, porque así hacen los falsos pastores llenos del diablo. Persigan los ungidos para entonces levantar la Biblia para tratar de cuestionarlo con la palabra de doctrinas de demonios, porque la palabra revelada te dice a ti, con la revelación del Espíritu, verdaderamente por qué hay ciertos hermanos que no se congregan, o por qué hay otros que sí se congregan. Entonces, cada cual ponga en su balanza sus acciones, y estas o te darán felicidades o te juzgarán a ti mismo.
De un modo u otro, en este breve testimonio queda claro de cómo un hechicero, policía y satánico, 3 veces muerto, puede alcanzar, fingir ser un ungido cuando es un antisemita, es un anticristo y es un brujo charlatán, perseguidor del pueblo de Dios. Conozco a un joven anciano que le sirve a Cristo, y este joven anciano en una ocasión se cruzó con un africano y tuvieron unas palabras, tuvieron una conversación, y ese falso ministro africano, ese brujo y hechicero, le comentó al ungido y le dijo que dónde estaban los Elías de su nación, que él quería conocerlo. Entonces el anciano, el joven ungido, le respondió al africano: bueno, si tú supieras, si tú fueras un ungido de Cristo, si tú fueras aprobado por Cristo y fueras amigo de Cristo, tú supieras dónde están esos Elías ungidos en la nación. Si tú no lo sabes, es porque eres un perseguidor, porque Dios le confía y le habla a sus amigos sus planes y dónde está su cuerpo conforme al propósito. Pero cuando hay un hechicero, hay un brujo y hay un diablo que quiere saber dónde están los ungidos, no es para bien, es para intentar dañarlo. Entonces, cuando el ungido le testificó a aquel africano, el africano le rebatió diciendo: bueno, es que tú no tienes ética ministerial. ¿Por qué? Porque hablas muy fuerte. Pero en cambio, el africano dijo que él tenía 1 o 2 o 3 escuelas proféticas en la nación. Y entonces, para culminar la conversación, el ungido le respondió: bueno, tú dices que eres un maestro que tienes una escuela profética o 2 o 3, pero según la vista del Espíritu de Dios, el ungido le dijo al africano: usted es un brujo, usted es un charlatán, usted lo que hace es robar mujeres, usted es un adúltero, porque la ética profética no viene por tener una escuela falsa o 2 o 3 escuelas falsas que no son aprobadas por Dios. La ética profética viene por cuidar los límites y cumplir con la orden de Dios. La ética profética viene en aquel que sabe hablar sujeto al Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo un falso profeta puede decir que tiene una escuela profética cuando anda en adulterio, cuando anda en brujería, cuando anda visitando iglesias y anda matando a los pastores? Porque después que estos africanos visitan ciertas iglesias, hay pastores que están quitando la vida, hay pastores que están muriendo por causa de la brujería traída de la cultura africana hacia las congregaciones genuinas de Cristo. Entonces, ahí está manifiesto cuando Dios dice que no comáis del árbol del bien y del mal, de aquel que conoce la brujería y la palabra. Entonces, por eso es que hay personas que están pereciendo, por eso hay ministros que están cayendo, por estar comiendo de los brujos y de los hechiceros. Entonces, recuerden también este leve testimonio. Ese joven ungido, ese joven anciano, en una ocasión testificó lo siguiente. Y dice el joven que tuvo una experiencia con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios le manifestó en visión y le habló y le dijo de cómo le había mandado un mensajero al presidente de Haití y de cómo el presidente de Haití lo rechazó. Días después, ese mismo profeta levantó una palabra a los aires conforme a lo que Dios le mostró, conforme a lo que Dios le habló, y 17 días más tarde fue que mataron a tal presidente. Entonces, ¿qué significa eso hoy día? De que el poder de Dios no está sujeto a una palabra de un hombre, no está sujeto a una apariencia de hombre, no está sujeto a una nación, sino que la palabra de Dios, su revelación, va en contra de todo lo que es anticristo, antibíblico, antisemita, antiungido, antiapostólico y de los que van en contra de la manifestación de Dios del cielo aquí en la tierra. Entonces, una vez que Dios le manda la alerta a un presidente que se salga de la brujería y ese rechaza a Cristo, entonces, en otras palabras, no amó la vida, sino que Dios dijo, como está escrito, que le viene todo lo contrario. Y así sucedió. En otras palabras, es una reflexión de que a los ungidos de Cristo hay que respetarlo, hay que tenerlo en estima y hay que apoyarlo sin idolatrizar a ningún ministerio, sino honrarlo y respetarlo como Jesús lo enseña en las Escrituras, pero no faltarle respeto y no desechar al que habla,
que sea esa bendita reflexión de bendición para tu vida. Recuerden, los burladores y payasos de púlpito, que recuerden que es fuera de control, es indescriptible y es espontáneo el derramar del Espíritu de Dios, el cual es derramado sobre muchos para vida y bendición. Pero sobre los charlatanes, ladrones de púlpito, es para juicio y muerte. Por eso fue dado el testimonio anterior. Una vez que Dios visita una nación para liberarlos y para dar su bendición y lo rechazan, entonces suceden esas catástrofes. Por eso hay cosas que están sucediendo en el mundo y todo tiene un porqué. Por esa causa es desatado el tsunami en contra de los anticristos de la revolución evangélica antiapostólica. ¿Qué significa eso? El cielo está hablando de su juicio al presente en contra de toda iglesia evangélica que hace una revolución, que hace política en contra de los santos apóstoles y profetas. Es como los que se reúnen para tratar de hacerle daño al pueblo santo de Dios, al Israel. Entonces Dios dijo que eso no es posible, ni hoy ni nunca, sino que Dios estableció su pueblo para bendecir a la tierra. Entonces, si Dios establece los apóstoles y los profetas, es para bendecir a las iglesias, como envió a los apóstoles a las iglesias, a las 7 iglesias. De igual modo, nunca dio la orden que se les reviraran ni que lo intentaran dañar, porque sería desatado el juicio de Dios. Entonces, por eso y más, el Santo de Israel, al presente, está hablando por el fuego del Espíritu Santo, diciendo: Santiago y todo el oriente sostengan el sismo que se avecina por sus errores y por sus faltas de respeto para con Jesús. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que no hace mucho tiempo, en una ocasión, Dios le habló nuevamente a un joven anciano y ungido y lo envió a una congregación en el centro de la nación. Cuando llegó a esa congregación, el predicador se levantó en el púlpito para tratar de maldecir al enviado. Y entonces trató de dañarlo. Una vez que terminó la prédica, que terminó el tiempo, Dios le habló a ese joven y le dijo que hablara. Y ese joven levantó una palabra de juicio en contra de aquel antisemita, en contra de aquel fanfarrón y de aquel maldiciente, endemoniado. Y le dijo que su ciudad iba a temblar, que sus congregaciones iban a temblar y que sus edificios iban a temblar. Bueno, al presente aquello parecía como que no iba a pasar nada, porque Dios no habla juicio, así hablan los fariseos, sino que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Con Cristo no se juega, con la sangre de Cristo no se juega, con sus enviados no se juega. 15 días más tarde, tembló desde Honduras hasta La Habana, confirmando de que cuando Dios habla, todo el mundo tiene que callar. Entonces, eso es una alerta de muchos hombres que Dios está enviando hoy para bendecir, y entonces están haciendo como los malditos ladrones, están tratando de matar a los enviados de Dios, están tratando de matar a los herederos de Cristo. Y eso no va a pasar más, porque la roca que es Cristo se está manifestando para juicio, para desatar su establecimiento total en este último tiempo. Entonces, hay del falso ministro que ama sentarse como un Buda en el púlpito, en el altar, diciendo ser aprobado para cuestionar al sellado apostólico o al sellado apóstol. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que hay apóstoles, hay profetas y hay falsos pastores que ni son pastores, ni son apóstoles, ni son profetas, sino que lo que hacen es tratar de dañar a aquel que sí lo es. Ejemplo, Saúl nunca, después que Jesús lo desechó, nunca más delante del pueblo no era nada. Él se creía ser el rey y perseguía con intenciones de matar a David, porque verdaderamente David delante de Dios sí lo era. Entonces para el pueblo David no era nadie, y el falso, el pueblo lo da por verdadero. Entonces eso es una demostración de que lo que Dios envía hay que honrarlo, hay que recibirlo para que reciban vida. Pero si se cuestionan, si se critican o si se contradice, Dios desata su juicio reo.
Entonces, una vez que la persona decide no cuestionar lo que Dios envía y decide honrarlo, entonces ahí se ve manifiesto cómo Dios envía a sus enviados y esos manifiestan la constancia del genuino enviado. ¿Cómo? Lo hace para cumplir con el propósito divino. O sea, el genuino enviado mantiene su firmeza y su constancia en el servicio. Ellos hablan por encima de lo que quieren callarlo. Ellos van donde nadie quieren ir. Y ellos hacen por amor a Cristo lo que nadie quiere hacer. El vago nunca va a hacer la voluntad de Dios. El vago que dice ser ministro nunca va a hablar lo que Dios le demanda. Porque lo que Dios habla al presente y lo que Dios habla desde el principio hasta el final, ningún ser humano que esté haciendo lo malo quiere escucharlo. Pero los verdaderos de Cristo sí hablan lo que el cielo está hablando. Porque reconocen y honran el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Entonces esos enviados, sus vidas se las deben a Cristo. Entonces, así está demostrado de que el verdadero enviado que anda y camina con firmeza y en constancia, estableciendo el reino y estableciendo el propósito divino, ese hace la diferencia entre el verdadero y el falso. Ese provoca éxitos y victorias en los ministerios alineados con el cielo. Entonces los ministerios que no están alineados como los faraones, esos siempre van a contradecir los genuinos enviados. Pero aquel que sí está alineado con el cielo, ejemplo, como Cornelio, que se alineó en oración y porque Dios halló justicia en él, entonces esos Cornelios sí se alinean con el cielo y reciben a los Pedros, reciben a los santos apóstoles y profetas. Y entonces, de ese modo, sus viñas, sus iglesias, sus familias y todos sus negocios quedan bendecidos. Por eso que los faraones y sus malditas iglesias lo pierden todo. ¿Por qué? Porque rechazan la verdadera bendición, que es la carta enviada mediante los apóstoles de hoy día. Así que ha demostrado que el reino de Cristo no está dividido. En Lucas 17:20 dice, algunos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Jesús respondió, el reino de Dios no viene con señales visibles. En otras palabras, el hipócrita de púlpito, el falso ministro, siempre quiere una señal del ungido, siempre quiere una señal del enviado. Y eso es manipulación diabólica. A Jesús no lo manipula nadie. Y a los ungidos tampoco. Entonces, si hay fariseos que preguntan cómo ver el movimiento del reino de Dios, Jesús aclaró que el mover y el establecimiento y el arrollamiento del reino de Cristo sobre las tinieblas, sobre la hechicería y sobre el diablo, no viene con señales visibles, sino que se manifiesta de impacto. Se manifiesta sin avisar. Por eso está escrito el otro misterio que dice que ni del día ni de la hora nadie lo sabe, sino el Padre. Así como es la segunda venida sin señal, así también el reino de Dios se manifiesta sin señal de aviso. Entonces, en 1 Corintios 4:20 dice lo siguiente, cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. En otras palabras, conozco a un joven anciano ungido al presente que Dios lo ha usado para resucitar muertos, para levantar paralíticos de las camas y de la silla de ruedas y para otras cosas más lo ha usado. Y en ningún momento eso quedó grabado en cámara. Entonces, hay un testimonio, hay un mover de Cristo y de su reino que muchos lo desechan y muchos no lo ven, aunque le haya pasado por delante. Entonces, de igual modo, está manifiesto que dice que cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Entonces, ¿cuántos pastores, cuántos predicadores usted conoce que están predicando, que están hablando de la Biblia y todo lo que hablan es Biblia y son bibliocéntricos en el mundo entero, pero no manifiestan el poder de Dios, ni se manifiesta el reino de Dios en ellos? ¿Por qué? Porque son anticristos, no honran al Dios del cielo. Pero en otra palabra dice que Dios hacía grandes milagros maravillosos por manos de Pablo. ¿Y por qué por Pablo? ¿Y por qué por los apóstoles? ¿Por qué? Porque eran hombres que se sometían y honraban al Dios de Israel. Entonces, en Romanos 14:17 dice lo siguiente,
En el reino de Dios importa lo que se come, no importa lo que se come, ni lo que se sabe, ni lo que se bebe. Más bien, lo que importa es hacer el bien y vivir en paz, con alegría. Entonces, ¿qué significa eso al presente? En el reino de Dios no importa cuántas prédicas comiste, cuántos mensajes te comiste, cuánto digeriste espiritualmente. Más allá de lo que tú recibiste, lo que importa es tu estilo de vida en obediencia y en sometimiento, que es vivir en paz, con alegría, que es con el gozo de Dios, con el sometimiento al Espíritu Santo, y esa paz de la que habla el Señor es estableciendo el reino, diciéndole lo bueno bueno y malo a lo malo. Porque hay muchos falsos ministros que dicen tener paz, pero hablan mentira, y eso no es paz, eso es muerte. Entonces, de la paz que Cristo habla, es aquel que se levanta a hablar la verdad por encima de cualquier voz a nivel terrenal. Entonces, y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Por eso que Dios dijo en una parte de la Escritura que no es con fuerza, ni con dones ni valores humanos, es con la guianza del Espíritu Santo. O sea, ese estilo de vida, de vivir en paz, de hablar la verdad y de andar en la vida con alegría, es por medio del Espíritu de Dios. Entonces, el versículo 18 dice, si servimos a Jesucristo de esta manera, agradamos a Dios y la gente nos respetará. Ahí se está refiriendo de que aquel que tiene una identidad como hombre, como mujer y como persona, siempre va a honrar al que habla la verdad. Pero los embestializados, los endemoniados, nunca van a respetar ni a Cristo ni a nadie. Entonces eso es bueno también tenerlo claro, de cómo hay hombres enviados que son respetados por aquellos que tienen una esencia de hombre y mujer y de creación de Dios. Pero aquellos embestializados que lo que hablan es sandeces, que andan en atmósferas de hechicería y son maledicientes, esos nunca respetan lo divino, ni respetan al enviado. Entonces, por lo tanto, dice el versículo 19, vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Entonces, una vez que la persona es llamada por Cristo, la familia que es llamada por Cristo, es llamada a vivir una nueva vida, un nuevo estilo de vida, distante de lo que no trae paz, porque la mentira nunca trae paz a un hogar, ni a un ministerio, ni a una congregación. Entonces, basta de los falsos ministros estar declarando mentiras y guerra y con doctrinas de demonios en los púlpitos. Entonces, basta. Busquen la paz y síguenla. Entonces, ayuden a los otros a crecer en la nueva vida que Cristo da, que es mediante su revelación, no mediante la teología y su brujería. Entonces, no permitan que por insistir en lo que se debe o no se debe comer, o sea, no insistan en lo que es permitido de recibir en una prédica o no, no permitan que se arruine todo lo bueno que Dios ha hecho en la vida del hermano que es débil. En otras palabras, no permitas que lo que tú aprendiste ayer le haga daño a una persona que está comenzando a dar los primeros pasos con Cristo. Entonces no mezcles las cosas. No permitas que la inmadurez de aquel que se cree sabio le haga daño al hermano, exponiéndole algo que no va a entender al presente. Entonces todo tiene su tiempo. Entonces, dice que lo malo de este tipo de gente que hace esas prácticas es que por comer algo, por recibir un mensaje o por recibir una enseñanza, dice que busque la forma que no se haga, que no haga con lo que ha aprendido, que otro deje de creer en Dios. Por eso es que hay muchos que se apartan por causa de un perverso hermano que trata de torcer y de quemarle las etapas al que está empezando. De igual forma, hoy los perseguidores cazadores que son impuros, como los cocodrilos ancestrales, como el Asmodeo, dice que esos cazadores terminan y terminarán cazados ellos. ¿Qué significa eso al presente? Significa que el impuro es el que tiene 50 y ellos ponen los ojos en las mujeres que pueden ser sus hijas. El impuro es aquel que todo lo ve torcido, pero no ve lo bueno que Dios hace. Por eso Dios habla de que los niños son
parte del reino, y que aquel que es nuevo nacido mira las cosas sin maldad. En otras palabras, el impuro trata de ver siempre la viga que está en el ojo del hermano, pero no mira la paja que hay, perdón, la paja que está en el ojo del hermano, pero no mira la viga que está en el de él. Entonces el impuro siempre trata de criticar, pero no se critica a sí mismo. El impuro trata de cuestionar al otro, pero no se cuestiona a sí mismo. Entonces el impuro se guía por sus propios pensamientos, por su propia codicia y sus propios deseos, pero nunca se somete al orden divino. Esa es la esencia del impuro. No se somete a su conciencia, porque la conciencia, recuerda, que acusa al que hace lo bueno y halaga al que hace lo bueno y acusa al que hace lo malo, su propia conciencia. Entonces, aquel que es impuro no le importa el criterio de su propia conciencia. También recuerden que escrito está: no es aprobado ningún falso predicador, afeminado, danzador de ballet en los altares ni en los púlpitos. A ese le es y le será confrontada la locura por el Espíritu Santo mismo. Ese no puede participar a la mesa de Jesús. ¿Qué significa eso? Que hay hombres que, no aprobados por Dios, van a los púlpitos, a los altares, y van como si fuera un danzarín de ballet. Van con manifestaciones demoníacas, con manifestaciones afeminados, y se ponen a improvisar en los altares y en los púlpitos, diciendo que lo están haciendo para Cristo. Y no funciona de esa manera, porque Jesús aclaró de que Él no pone a ninguno que no sea capacitado, probado y aprobado por Dios mismo. Entonces, en otras palabras, el servicio de Cristo no es un juego, no es una pantomima y no es una fiesta de disfraces. El servicio de Cristo es algo serio, es algo divino, porque se trata de salvación y de vida eterna. Entonces, hoy, que aquellos líderes de iglesia que tienen a 2 o 3 danzarines de ballet en los altares, en los púlpitos, que tengan temor de Dios y se alejen de lo que ofende a Dios, porque el juicio está descendiendo en contra de esos que desafían a Cristo. Así queda demostrado que también, aparte de los antisemitas y aparte de los antiapostólicos, existen los envidiosos antiespeciales. Bueno, en ese idioma, ¿qué significa eso? Que esos envidiosos como Coré, como Balac, como Balán y como Saúl y como otros más, dice que esos aborrecen a los que son especiales liberadores en el servicio divino. Rápido. ¿Qué significa eso? Que hay Moisés, que Dios los envía a liberar al pueblo. Hay Salomón, que Dios los envía a liberar al pueblo. Pero el hombre de pecado, que niega la eficacia de Dios y de las buenas acciones, a ese le fue dado un poder engañoso. O sea, en otras palabras, que hay predicadores que están liberando con mentiras en el pueblo. Hay ministraciones de liberación, que hay predicadores que liberan a un endemoniado y después ese mismo endemoniado aparentemente quedó libre, pero después vuelve a caer endemoniado. ¿Por qué? Porque la unción y la aprobación del cielo no está en ese predicador. Entonces hay muchas diferencias de cómo se manifiesta el verdadero liberador y el falso. Entonces, hoy se cancela todo plan macabro del diablo y su antisemismo enfermizo. Hoy le he revocado toda maldición a todo maldito oriental 3 veces muerto de púlpito. Amén. ¿Qué significa? De que hay gente muerta en los púlpitos que lo que están administrando demonios y no liberan verdaderamente al pueblo, no bendicen al pueblo y no sacan al pueblo de los errores, sino lo que quieren es fama, lo que quieren es fiesta y lo que quieren es televisión, pero no quieren pagar el precio, no quieren someterse a Dios, porque ellos le sirven a Satanás y solamente les importa el espaviento y el show de lo que Dios hace con mucha seriedad. Porque Jesús envió a los apóstoles a sanar, a liberar al pueblo, pero sin esas pantomimas, sin esas payasadas y con esas manifestaciones fuera del orden de Dios. Entonces, hay que profundizar en esa verdad. Hay de los especuladores que van por las calles de púlpitos
y plataformas diciendo ser la iglesia en la calle con apariencia cristiana y terminan danzando para Satanás, envueltos en ceremonias y adoraciones a sus propios hijos y a sus propios ministerios, o a los ministerios que ellos mismos inventaron. Entonces ellos idolatrizan a sus propios hijos, idolatrizan a sus propios ministerios, sea verdadero o sea falso. Entonces, de ese modo, recuerden que el testimonio de un sucio pasado no edifica a nadie. Entonces, ¿cómo es posible que hay muchos predicadores que dicen que ellos son la iglesia en la calle? Y Jesús nunca dijo que la iglesia estaba en la calle. Jesús dijo que Él es el Señor de la iglesia y que la iglesia es un grupo de personas, que son un pueblo, no un edificio. Y entonces, que Él es quien vela por ella. Pero entonces estos tipos de predicadores son los que van por las calles diciendo que ellos son la iglesia, que ellos son los superhéroes, y se ponen a testificar de sus sucios pasados, de sus aberraciones pasadas, y lo hacen para maldecir al pueblo que oye. Porque nunca vi a los apóstoles ni a los profetas enviados testificar de sus sucias vidas pasadas, ni de sus negros pasados, sino que ellos testificaban al presente de los hechos de Jesús. Entonces, pero el testificar aprobado por Jesús, que es lo que Él aprueba testificar, eso sí da vida. Esos genuinos testimonios son los que rescatan al presente y son los que dan vida y salvación. El falso testimonio maldice. El verdadero testimonio da vida y rescata al que está atado al enemigo. Entonces, de igual modo, al presente está a punto de derramarse el avivamiento contra todo vandalismo de los sicarios asalariados de púlpitos y plataformas. Hay Ananías y Zafira fue un ejemplo de lo que le sucederá a estos aberrantes vandalistas. Y sabrán que yo soy el Dios vivo, dice el Señor. ¿Qué significa? Que a esos aberrantes que son vandalistas, que lo que hacen es atacar, maldecir todo lo que Dios está haciendo, y a los genuinos enviados y a los genuinos ungidos, entonces ellos lo maldicen e invaden a las familias, invaden lo que Dios está haciendo sin la aprobación de Dios. Y entonces lo hacen con apariencia de ser ministro, con apariencia de ser aprobado. Y entonces, como Ananías y Zafira, por mentirosos, le va a suceder. Van a caer muertos y reventados en la iglesia, conforme a lo que Jesús dijo que les pasó a Ananías y a Zafira por engañar al Espíritu de Dios, o por intentar engañarlo, porque el Espíritu de Dios nadie lo engaña. Entonces, casi para culminar, una vez más, el sismo jamás visto en décadas fue desatado por tu no arrepentimiento, dice el Señor, por causa de tus ceremonias evangélicas hechas fuera de la voluntad de Dios y en contra de Dios. Entonces, hay de las ceremonias papales que le llaman papá a todo hombre, todo falso pastor, y critican a los católicos, pero dicen seguir a Cristo, dicen ser ministros de Cristo, pero tienen un ídolo encima de sus casas, porque persiguen el dinero, persiguen todo, cuando Jesús dijo que el verdadero pueblo de Dios busca primeramente el reino y todo lo demás Dios se lo añade por cualquier forma y de cualquier vía. Entonces, hay del falso pastor que está endiosado, diciendo, porque hay muchos, hay muchos diciendo que ellos son la última Coca-Cola del desierto. Y se lo creen, aunque a veces no lo digan. Lo manifiestan en hechos. Entonces, hay de esos falsos pastores, hay de esos Judas que se dicen ser la última Coca-Cola evangélica. Hay. Y por causa de sus conflictos, dice el Señor, y por causa de sus corazones endurecidos en los púlpitos, dice que por causa de leudar la masa, de leudar los mensajes y de leudar los revelados, dice que por inflar, mintiendo en lo profético, dice que no se le quita ni se le añade a lo revelado por Jesús en el ahora. Por eso es que hay falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores y falsos ministros
y yendo a ciudades como Balac y Balán a intentar maldecir al pueblo de Israel, a intentar maldecir a un Moisés, a un David o a un Jeremías. Y entonces Dios toma venganza y Dios le desata juicio, le desata el sismo y el terremoto a esas ciudades que lo que hacen es adorar a los ministerios y no a Cristo. Lo que hacen es adorar al diablo y a todo ídolo existente sobre la faz de la tierra. Dios está harto de la idolatría de las iglesias. Hay de esas iglesias papales que están con el evangélico, están con el apostólico, están con el diablo, están con todo el mundo, menos con Cristo. Entonces se visten con apariencia apostólica, se visten con apariencias de que son los másteres en la Biblia, pero no viven la voluntad de Dios. Entonces, hay de ellos. Dios está hablando al presente, diciendo que es su gobierno quien se manifiesta y paraliza la locura del diablo y de los aberrantes de púlpito. Es su gobierno apostólico. Ejemplo fue dado en Daniel. Dios mandó a Daniel hablar y uno de los juicios más reos y más feos existentes, Dios se lo desató a Nabucodonosor por orgulloso y por arrogante. Entonces dice el Santo de Israel que es su gobierno quien desata lo bueno y lo malo. De igual forma, dice el Espíritu de Dios, maldito con maldición los que intentan dañar y perseguir a los genuinos enviados con la buena noticia del reino celestial, cuyos enviados imparten aceleramiento y avivamiento desde las calles. ¿Y por qué desde las calles? Aunque ellos no digan que son la iglesia en las calles. Porque hay muchos ungidos en las calles, manifestando el reino en las calles, por causa de que no son aceptados en las iglesias. Por eso el 99% del cuerpo de Cristo está fuera de la iglesia. Porque Satanás invadió las iglesias para echar fuera a los Elías, a los David, a los Pablos, a los Eliseos, a los ungidos. Entonces, hay de aquellos que toman el púlpito y se creen dueños de la iglesia. Por eso Jesús le llamó sus propias sinagogas. Entonces, la tierra está llena del conocimiento de la gloria de Cristo. Un avivamiento radical está a punto de ser derramado. Bienaventurados los que en sus vidas ponen como prioridad el buscar y aceptar la presencia de Dios sin religión, sin caprichos y sin hipocresía. Y como secundario, ellos ponen todo lo demás, conforme a lo que está escrito, buscar el reino y su justicia, y todo lo demás será añadido. En el Salmo 27.1 dice lo siguiente: Dios mío, tú eres mi luz, mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. Cuando mis malvados enemigos me atacan y amenazan con destruirme, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen al infierno. Entonces, aunque un ejército acampe en contra de mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levantase guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Entonces, el pueblo que conoce a Cristo se esforzará y actuará. Siempre tendrá manifiesto que Jesús es su Salvador. Ellos no le temen a los amenazadores de púlpito. Ellos no le temen a los brujos de púlpito. Ellos no le temen a los hechiceros vestidos de pastores que maldicen a Israel, maldicen al pueblo de Dios, maldicen a los santos apóstoles y profetas y los amenazan de muerte. Entonces, para ellos hay una sorpresa preparada, porque Dios tiene la buena sorpresa para su pueblo y tiene también la sorpresa descomunal en contra de sus opositores de púlpito primeramente. Entonces, está escrito que ellos son los que van a caer al infierno vivo, como la casa de Coré y como la casa de Saúl. Entonces, en el Salmo 147 dice lo siguiente: Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza. Entonces, en otras palabras, está manifiesto que hay mucha gente que ha perdido la esperanza en Cristo porque ha sido muy atacado, muy perseguido y muy herido. Pero aquel que puso su confianza en Cristo, al presente, son sanados por la confianza y la esperanza puesta en Jesús. Entonces Jesús es fiel. El Señor visita a esa familia, visita a esas congregaciones y a esas personas y los sana.
Dios es quien decide cuántas estrellas debe haber y a todas las conoce. En otras palabras, aquel que Dios estableció en eminencia y en la élite, aquel que fue establecido por Dios, Dios lo conoce. Pero hay muchos afamados que se creen, como dije anteriormente, que son la última Coca-Cola del desierto y esos no son conocidos por Dios. A esos falsos ministros es cuando Jesús les dice: apartados de mí, hacedores de maldad, vete al infierno, vete a la casa de Satanás y de los ángeles caídos, porque el infierno es la casa de Satanás. El infierno es la eternidad para Satanás. Entonces, el infierno es la eternidad para el falso profeta, para el falso pastor. Entonces, reflexionen seriamente en esa medida. Entonces, Jesús, así como, así como conoce al genuino David, o sea, en otras palabras, Dios sana y Dios decide quién es la estrella que va a brillar, como dijo, que Él quita y pone reyes. Entonces, de ese modo como Él conoce a sus estrellas, dice que así también Él conoce a David, del cual testificó diciendo, luego de desechar al maldito y hechicero y estafador de Saúl, al maldito y hechicero y estafador, falso pastor y falso profeta. Después que Dios desecha a esa gente, Dios levanta al David y dice lo siguiente: después de quitarlo a esos malvados, a esos perversos, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Ahí queda manifiesto de que el falso ministro no hace la voluntad de Dios, pero el verdadero y establecido por Cristo siempre va a hacer la voluntad del cielo, porque fue levantado con una unidad de pensamiento y de sentimiento con Dios, para honrar a Dios, temer a Dios en todo. Por eso Dios dijo que David era conforme a su corazón, un corazón puro, no impuro. Entonces recuerda que Jesús, el único incomparable, el único que es omnipresente, que está en todos lados, el único que es omnisciente, que todo lo siente y todo lo ves, y el único que es omnipotente, que todo lo puede. Entonces hay hoy día, como Satanás, hay falsos ministros que se creen que todo lo pueden. Hay de ellos que se compararon con Cristo y desafiaron a Cristo porque se sientan en el templo como si fuera Dios. Hay de ellos ahora. Una vez más, sea la paz de Cristo con todos ustedes. Shalom.